Cada vez sonamos más fuerte. Cada vez llegamos más lejos. Somos Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Bueno, y ahora le voy a dar la bienvenida al dramaturgo y director Rubén Pires. Vamos a hablar de Stefano. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Nuevamente estuviste ya en el programa en otra oportunidad y no pudimos hablar mucho. Bueno, hoy nos vamos a vengar por todo ese tiempo que no pudimos hablar. ¿Cómo surge en vos el interés por tomar esta obra de Discepolo? La he leído seguramente en mi etapa de conservatorio, pero concretamente me acuerdo del 98, después de hacer Marazzade voy a un programa con Rómulo Berruti y me dice, ¿y ahora qué te gustaría hacer? ¿O tenés algo en mente? Y me gustaría hacer un Stefano. Y ahí como que lo instalé en hacerlo, hace 20 años de esto. Presenté el proyecto en un teatro oficial en un momento, no se hizo, no lo aceptaron, no lo tomaron, lo hicieron con otro director. Chan. Qué horror. Wow. No vamos a decir quién, pero bueno. Y me quedó ahí porque yo percibía, ya tenía esta sensación de trabajarlo abriendo todo ese mundo musical que para mí tenía la obra. Uh-huh. Y ahí apareció este Stefano. Discepolo, creador del género de grotesco criollo, ¿no? Tiene otras obras, digamos, que también han sido importantes, por ejemplo, como Mateo o Babilonia. Uh-huh. Yo las otras no las conozco. Esta vi tu versión, me pareció espléndida, y te lo dije el día que la vino, me pareció desgarradora, me remitió a la historia de mi familia, digamos, esto que contás con tanta pulcritud, ¿no? Las penurias de los inmigrantes, de los primeros inmigrantes. Sí, él toma eso, igualmente creo que resuena por muchas más cosas la obra. Uh-huh. Eso nos remite a nuestra memoria colectiva acá, sobre todo a los porteños, porque la mayoría somos hijos o nietos de inmigrantes. Pero cuando empecé a transitar, a mí fue lo que, si bien mi viejo es portugués, mis 4 abuelos también portugueses inmigrantes, conozco ese universo de inmigración. Los abuelos maternos de mis hijos, la abuela vive todavía, es napolitana, el abuelo era siciliano, o sea, mucho de la obra. Los tíos y tenían esa música en la discusión, ese cocoliche mezclado. Eso me era familiar, pero cuando empecé a transitar el material, entré a ir descubriendo en cada escena la potente relación de padres a hijos, de Stefano con sus hijos, la relación de los abuelos con los nietos, cómo las 3 generaciones se expanden, y entré a descubrir más en profundidad, a partir de velar cada pequeña situación de la obra, cómo tenía una estructura de una solidez increíble. Leí otra obra que tenía una estructura así, de estas características tan perfectamente construidas, que es el Carnaval del Diablo de Eloy Ponferrada, uh-huh. que tiene así estructura de tragedia griega, pero esta tiene una estructura totalmente pregnada de Shakespeare. Tiene mucho de Rey Lear, tiene mucho del teatro de Shakespeare, de escenas que son espejo y reflejo en otra escena, uh-huh. 2 personajes planteándole lo mismo a su partener. La abuela le dice al marido, usted no me quiere más. En otro momento Margarita, que es la esposa de Stefano, dice, vos no me querés más. Uh-huh. La discusión de Stefano con el padre, la discusión de Esteban, el hijo, con Stefano.
y cómo repite y genera dos historias paralelas como para que quede claro de qué estamos hablando, ¿no? El conflicto de Stefano con el arte, el conflicto del hijo Esteban con la escritura, y donde él le pregunta, ¿vale la pena todo este dolor por un verso? Sí, claro. Todo este dolor por un verso, dice. Bueno, hasta ahí, ¿no? Wow. ¿Cómo fue tu elección de los actores? Porque la verdad que es un equipo realmente homogéneo, trabajos impecables. Estamos viviendo, ¿no? Casi en ese conventillo, lo sentimos. Primero, estoy haciendo desde hace 1 año y medio Enrique, sobre Enrique Santos Discépolo en el Teatro de la Comedia, con el protagonista Luis Longhi y con Nico Cúcaro, que es el que hace Radamés. Y ahí desarrollé un poco este universo del grotesco musical, que es el que me interesaba. Ahí en la figura justamente del hermano de Enrique Santos Discépolo, pero aquí que Longhi, que escribe la obra, se inspira mucho en Stefano, porque hay un libro de Galasso y Dimov que habla y hace todo un análisis en el cual la mayoría o todos los grotescos, tanto, Mateo lo firman juntos, Discépolo y Enrique, porque Enrique lo inspira en un cuento ruso, en un cuento de Chekhov, creo. El organito lo firman los dos, y Stefano lo firma solo Armando, pero en ese libro, por comentarios y notas y reportajes que hace con Tania y con personajes que habían trabajado en la versión original, habla de que el que escribió mucho la obra había sido Enrique. No tengo los elementos de prueba, pero en la obra ahí se habla un poco de eso, y entró a quedar ese mundo de Stefano, viste, dando vuelta. Entonces, con Luis Longhi le digo, ¿y si hacemos Stefano? Porque él aprendió a tocar piano para Enrique y yo necesitaba que tocara piano. Digo, bueno, pero me tenés que estudiar clarinete, porque no quiero que toque tuba. Ahí apareció, y le dije a Nico Cúcaro, que toca guitarra, que para hacer el personaje de Radamés. Ahí aparece Ñeca, la hija, y le dije, tenés que aprender piano porque quiero que Ñeca en esta versión toque piano. Y que empezara a aprender a entrenar tango, porque quería que cantara en un par de momentos de la obra. Había visto a Marcelo Buccosi en La vida puerca, y que trabaja, vi que tenía el cocoliche ahí, y ya lo había visto trabajar y lo convoqué. Buscaba un pastore que cantara, y Gonzalo Álvarez había sido alumno mío cuando yo era titular de cátedra en el IUNA de actuación 3, y sabía que cantaba, que había trabajado en otras 2 obras conmigo, entonces lo llamé para pastore porque sé que cantaba ópera en templos hebreos. Por eso es que viste que hay los pasajes de ópera que canta. Y a Marito Falcón, Esteban lo había visto en La vida puerca, que también entonces lo llamé. Y Elida Shinoka también la convoqué por conocerse, porque buscaba para la abuela un personaje que diera naturalmente una actriz grande, que tuviera sus canas naturales, no quería peluca por la cercanía. Claro, ¿no? Claro. Y así se conformó los 8 que vos viste, que realmente tuvieron una hermosa disponibilidad. Y Maya Francia, Margarita, la había visto ya hace años en La vida es sueño en el San Martín, la versión que dirigió en español, con Furriel, Luis Campos, y nos debíamos así un proyecto juntos. Tenía muchas ganas de trabajar con ella, es una actriz que me inspira para trabajar, y ahí se conformó todo el elenco. Bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con Rubén Pires hablando de Stefano. Bueno, seguimos hablando con Rubén Pires de Stefano, esta maravilla que podés ver en Andamio 90 todos los jueves a las 20 y 30. Entrás por Alternativa Teatral o llamando al teatro. Exactamente. Me gustó mucho el maquillaje,
Es un trabajo muy, muy inteligente, ¿no? Que parecen, bueno, máscaras por momentos, mascarones. Sí, trabajé sobre la idea del expresionismo alemán con Analí Arcas, que es la jefa de maquillaje del Teatro Nacional Cervantes, que empecé a trabajar con ella cuando hice Los Indios estaban cabreros en el Cervantes en el año 99, y me entiende de maravilla lo que me pasa en la cabeza, y ella me hizo el maquillaje de Acela Corta Beckett, de Los Días Felices con Rita Terranova, me hizo el maquillaje de Enrique, y ahora también me hizo los maquillajes de Stefano, en donde yo busqué distanciar al espectador también por el tipo de juego escénico que se propone, porque también era una intención muy clara la búsqueda del humor. Y la máscara me permitía una actuación más al límite, donde la teatralidad aparece expuesta en primer plano y hace que entres en el juego y en todos los conflictos de estos personajes con otra distancia, pero que en el teatro es inverso. Lo que yo alejo hace que el espectador se acerque. Claro. Eso hace un tiempo que fue una llave que encontré para contar, y descubrí que es mucho más interesante alejar que buscar acercar, para comunicarse a nivel de lo artístico, ¿no? Sí, sí. Además, digamos, el escenario de Andamio, con la profundidad que tiene, ¿no? Permite esta idea de este espacio de convivencia, como lo eran en su momento los viejos conventillos que habitaban los inmigrantes, ¿no? Sí, ahí también fue una idea que yo quise, o sea, lo que propone la obra original es un living, con living, comedor, donde pasa todo. Y a mí me interesó, o sea, buscaba un espacio que tuviera un piano, y no un piano de cola, tenía que ser un piano chico, y si no, conseguir un piano escenográficamente, pero que se pudiera guardar. Y los 3 niveles que tiene Andamio me permitían generar todo lo que pasaba en la casa simultáneamente. Claro. Generar la pieza de Esteban allá arriba, que es el punto de fuga, a 15, 20 metros allá, la cocina y el otro ámbito donde duermen los abuelos con Radamés, un patio común donde se cuelga la ropa, y el espacio donde está ese living, que está el piano, el mueble, la mesa de comedor, y el espacio de las fotos, de los recuerdos, ¿no? Del pasado. Y la ropa colgada que me remite a esos lugares, bueno, en mi infancia, que cuando llovía la ropa la colgaban adentro. Hoy en día también, ¿viste? Ponen el tender. Pero la soga, cuando llueve, este año llovió una vez 3 semanas seguidas, y terminás colgando la ropa. Y me parecía interesante ese elemento de que donde hay 6 hijos, 2 abuelos, ellos 2, total son 10 personas viviendo en esa casa, que viste que esa sensación de que nunca debe parar de lavar ropa la madre. Entonces ese trabajo me pareció interesante, desarrollar eso y trabajar a partir de las paredes de ladrillo, incorporadas con lo que se construyó en chapa y madera, y fundamentalmente lo ubiqué en la boca. Claro, claro. Dije, bueno, en las orillas. Me inspiré en la boca porque también podía haber sido la zona de Juan B. Justo en ese momento, que era el arroyo Maldonado, que por ahí eran las orillas de Buenos Aires, pero me fui a la boca porque tenía más registro. Hay algo, digamos, lo que le acontece a Stefano, ¿no? Esta especie de bloque creativo. Yo estaba leyendo el otro día, porque después que dejé el teatro, enseguida traté de buscar o revivir algunos de los textos, ¿no?
Entonces, bueno, justo encontré la obra, ¿no? Y cuando él dice la fama está en una página, hay que escribirla, tormento mío, ¿no? Qué frase tan desesperante, Sí. ¿no? La del artista que de pronto no puede crear. Sí. ¿No? Y tiene la responsabilidad no solamente de llevar adelante a su familia, sino también, en el caso de él, haber traído de Italia a sus padres para que se hicieran la América como él planeaba también hacérsela, ¿no? Sí, creo que Stefano es como el arte, yo creo que es una capacidad de elegir. Cuando uno tiene las herramientas, yo tengo que tener como director la capacidad de elegir. Elijo este maquillaje y no este vestuario y no esta escenografía y no este actor y no este. El actor, a su vez, en el proceso de ensayos va eligiendo. Esa elección, cada pequeña elección que hace, implica un renunciamiento a un montón de cuestiones. Y Stefano, en la vida nosotros también hacemos elecciones. Cada elección que hacemos implica un renunciamiento a un montón de cosas. Si tenemos la libertad porque tenemos las herramientas o la capacidad de decir, bueno, elijo esto o esto. Pero Stefano es una constante reiteración de malas elecciones. Termina teniendo 6 hijos y haciendo venir a los padres sin tener los medios ni la estructura para sostener todo eso. Entonces él se convierte en el esclavo de sus propias decisiones porque tiene que mantener a toda esa gente. Para mantener a toda esa gente tiene que hacer arreglos de música que no es la de él porque no tiene ese espacio de ocio creativo para poder dedicarse a pensar esa ópera que él quiere componer. Y creo que eso lo arrastra irremediablemente al fracaso. Y el gran punto de la obra era cómo contábamos el fracaso. Ahí hubo una decisión concreta porque la idea fue contarla desde el voluntarismo y lo positivo y lo entusiasta y no subrayar la caída. Ahí es donde acontece el humor, que ese fue el gran trabajo que hubo que hacer con el elenco, que no ilustrara lo que pasaba, sino trabajar en contradicción, a contrapelo con lo que se decía. Que no le quita el sentido a lo que se dice. Pero él cuando le dice a la mujer que se quedó sin trabajo, se lo dice riendo. Me quedé sin trabajo, sí, quedaste. Automáticamente vos construís que es de nervios, porque mucha gente... Sí, claro. Ante una situación así, los nervios te llevan a que la risita nerviosa, no sé cómo decirlo. Y la mayoría de las cosas más terribles se recuerdan como comedia en la vida. Uno no las puede repetir no sabés, una vez, pues, después terminás burlándote de vos mismo en esa situación. Eso es lo que yo tomo así en grandes líneas para contar esta obra, para que tenga esa vitalidad o esa festividad, o que a pesar de lo que cuenta termine siendo una fiesta, porque está presente el humor y esa contradicción que para mí la hace que esté viva. Esto es lo que para mí hace que esté vivo el material y que resuene hoy todavía. Hoy resuena muchísimo, no solamente, digamos, por la situación que estamos atravesando. Bueno, hace un momento estábamos hablando del cierre del Teatro de la Comedia, así como otros que han cerrado, y la lucha del teatro independiente por, mantenerse a flote, ¿no? Sí. O de los comercios que cierran, claro, las fábricas que cierran, a la gran gente escala, que se queda sin trabajo, porque él se queda sin trabajo. O sea, ¿cuál es la problemática de él? Acaba de quedarse sin trabajo y tiene 6 hijos y dos padres que mantener. Los hijos son chicos. ¿Qué hace de su vida un tipo de 50 años que aún hoy ya también estaría fuera del sistema? Absolutamente, claro. O sea, claro. Sí. Por eso la problemática concreta es la de ese tipo, que encima es un artista, y cómo hace para vivir del arte. Dice, hay otras orquestas. Sí, pero ¿dónde consigue trabajo un músico si tiene que mantener a 6 personas? Claro.
Nos deja, sí, ya te digo, es una mezcla, una sonrisa medio agridulce, ¿no? Porque la obra nos lleva por todos estos caminos, pero cuando realmente pensamos en el trasfondo, nos damos cuenta lo trágica que es. El grotesco es eso, es una mueca sonriente que hace que estalle una lágrima desenfrenada sobre el final, que te conmueve, porque creo que nuestra vida es grotesca. Yo la veo como grotesca y absurda, parafraseando a Beckett, ¿no? De pronto que lo que le da sentido a la vida es la muerte, buscamos una lógica que no es tal, queremos que tenga un orden que no es real, está puesto con forceps, ¿no? Yo agregué un texto, un pasaje que tiene que ver con el mundo beckettiano, cuando le dice a Pastore: en el fondo de la fosa el sepulturero nos prepara la cuna. Perfecto. Porque tiene que ver con el nacimiento y la muerte, que es de Esperanto a Godot. En el fondo de la fosa el sepulturero prepara su forceps, dice. Claro. Tenemos que ir redondeando. Sí. Mira, yo me quedo colgado escuchándote, me fascina escucharte. Bueno, no va a faltar oportunidad cuando retornen el próximo año con Stefano de que vuelvas. ¿Cómo no? ¿Sí? Será un placer. Bueno, muchas gracias, Rubén Pires, Gracias por haber a vos estado por la esta noche acá. Y todo lo mejor en esta temporada de Stefano. Muchas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Bueno, hasta el próximo martes. Chau. Estás escuchando Radio Sónica desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el planeta.